Ahora vamos a resolver el problema número 7 de la página 19 del texto. Para ello, vamos a primero elegir unidad de medida, parte inferior derecha, toneladas y metro, grado centígrado. Luego vamos, debajo de File aparece Nuevo modelo. Hacemos clic sobre el mismo y nos da una serie de estructuras. En este caso es una estructura en 3D. 3D frames. Y acá vamos a colocar los datos. Número de pisos nos dice que es 3. Altura del piso nos dice que es 4 metros. Número de vanos en X son 2. Espaciamiento del vano en X es 5 metros. Número de vanos en Y son 4. Espaciamiento 4 metros. Con ello yo ya tendría los datos de la configuración de la edificación. Acepto con OK y tengo la vista en 3D de la edificación y en el otro lado en el plano XY. En este plano XY voy a ir hasta el eje centroidal de la zapata desplazando estos nudos. Selecciono todos los nudos de la base y lo voy a desplazar. Para desplazarlo voy a ir a editar y a mover. Acá en Z me dice que hay 1 metro de desplante, pero adicional la zapata es de 40 centímetros, significa 20 centímetros hasta su eje centroidal, menos 1.2. Y OK. Para poder visualizar será necesario de que se coloquen grillas adicionales. Clic derecho sobre la pantalla oscura, grilla, editar una grilla para colocar los ejes auxiliares. Me aparece un sistema de coordenadas global y vamos a modificar. Vamos a modificar. Acá en modificar vamos a colocar la excentricidad de una vez de 0.525, en Y número 6 0.82 y en Z me falta, coloco Z5 menos 1.2. De esta manera yo tendría ya todos los ejes auxiliares adicionales. Acepto. OK y OK. Y le vuelvo a colocar XY para que se pueda visualizar. Acá me dice está en el plano 0. Voy a descender hasta menos 1, 2. Lo desplazo. Ahí me dice Z igual menos 1, 2. Voy a seleccionar todos los nudos. Y ahora voy a asignarle empotrado. Para asignar empotrado, voy a asignar en el nudo restricción. Asignar en el nudo restricción.
¿Cuál va a ser? La primera opción empotrada. Y OK. Ya está empotrado. Paso siguiente, voy a generar el material y las secciones. Para ello voy a definir materiales. Ya sé que la primera opción es concreto y la segunda cero. En la primera opción, que es concreto, voy a modificar y le coloco concreto. Ahora el peso específico ya no lo voy a colocar. ¿Por qué? Porque voy a colocar la fuerza sísmica. Va a ser fuerza con rigidez de la estructura. 0. Módulo de elasticidad sí lo voy a colocar. 21.73.706. F'C 2100. Y aceptamos. Luego voy a generar las secciones, pero previamente debo de estar seguro. Para ello debo de colocar los ejes locales en las barras. Voy a la otra vista en 3D y le voy a asignar sus ejes locales. Para asignar los ejes locales, voy al check y coloco barra, frame, eje local. Eje local. Y ahí me salen con los colores. Me acerco a una de las esquinas y me doy cuenta que tiene 3 colores: rojo, blanco y celeste. El eje rojo es el eje 1, el eje blanco es el eje 2 y el eje celeste es el eje 3. Perfecto. Entonces voy a ver las dimensiones que voy a generar para mis vigas y columnas. Para definir las propiedades de sección, voy a definir opción propiedades de sección, secciones de barras. Secciones de barras. Acá en secciones de barras hago clic sobre el mismo y voy a adicionar una nueva propiedad. Voy a abrir concreto, rectangular, y acá coloco columna 40 por 50, columna de 40 por 50. El material es el concreto. T3, ya sé que el T3 es perpendicular al eje 3, significa paralelo al eje 2, y paralelo al eje 2 es el eje blanco. Ahí vale 0,5 metros, en esa dirección la columna. Y en la otra dirección 0,4. Entonces ya tengo las dimensiones de la columna. Reforzamiento. Verifico columna rectangular, reforzamiento, OK. OK. Ahora voy a generar la viga. Hago exactamente lo mismo. Adicionar una nueva propiedad, rectangular, y coloco acá viga 40 por 50, que viene a ser la viga transversal
Material concreto, 50 es el peralte, por lo tanto es 0,5 acá. Y la base es 0,4. Luego, en reforzamiento del concreto para que se le indique su trabajo. Viga. Viga. Y OK. Una vez más OK. Ahora voy a hacer la otra viga. Nueva propiedad. Rectangular. Viga de 50 por 50. Material de nuevo concreto. Dimensiones 0,5 y 0,5. 0,5, 0,5. Reforzamiento, viga. Viga y OK. OK. De esa manera ya tengo las tres secciones. Acepto. El siguiente paso va a ser asignar las secciones. Lo retorno a su tamaño inicial con este zoom y un circulito negro en el centro. Le quito los ejes locales, así como lo asigné, lo puedo quitar. Eje local. Y ahora en la otra ventana me voy a ir al plano YZ. En la otra ventana voy a ir al plano YZ. Coloco YZ. Voy a seleccionar todas las columnas de la edificación. Todas las columnas de la edificación. Siguiente. Y siguiente. Ya está, todas las columnas debidamente seleccionadas. Ahora le voy a asignar su propiedad. Asignar en la barra su sección. Y es columna de 40 por 50. Luego voy a seleccionar todas estas vigas que son las denominadas vigas longitudinales. Selecciono pórtico por pórtico, vigas, siguiente pórtico, todas las vigas, siguiente pórtico, todas las vigas. Una vez que he concluido, le voy a asignar su sección, que es viga de 50 por 50. Asignar en la barra su sección, viga 50 por 50. Ahora voy a ir al otro plano, al XZ, plano XZ, y me doy cuenta desde un inicio ya se sabía que el programa asigna una sección FSEC1 por defecto. Para no estar seleccionando pórtico por pórtico, voy a seleccionar ese FSEC1, seleccionar, una vez más seleccionar, propiedades, secciones de barras, FSEC1,
y ahí están seleccionadas todas las vigas transversales, y ahora le voy a asignar su sección, que es de 40 por 50. Le asigno en la barra su sección, viga de 40 por 50. Con eso se ha culminado la asignación de secciones. Vamos a colocar los denominados brazos rígidos. Retornamos al plano YZ, seleccionamos todas las columnas del primer piso, en los tres pórticos. Una vez que hemos seleccionado, habíamos visto que el eje local iba de abajo hacia arriba. Por lo tanto, acá le vamos a poner el brazo rígido, asignar en la barra brazo rígido, asignar en la barra brazo rígido. Acá en brazo rígido, voy a colocar solamente al inicio la mitad del espesor de la zapata, 0,2, porque me he bajado hasta 1,20. El final no, porque lo voy a asignar en viga columna. Factor de rigidez 1. Luego voy a ir al plano XY y voy a ir a un piso determinado. Por ejemplo, acá estoy en la losa 1. Ahora voy a seleccionar las vigas. Selecciono primero las vigas transversales 40 por 50. En esa dirección horizontal la columna es de 50 centímetros. Como el eje local va de izquierda a derecha, significa la izquierda es el inicio, derecha es el final. Le asigno su brazo rígido 0,25. 0,25. Porque al inicio la columna es de 50 centímetros, su mitad, y al final también es de 50 centímetros, la otra mitad. Factor de rigidez 1. Acepto. Luego voy a seleccionar todas las vigas longitudinales. Para asignar las vigas longitudinales, hago lo mismo, seleccionar, propiedades, secciones de barras. Viga de 50 por 50, ahí está. Con ello voy a asignarle su brazo rígido. Ahora va de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el brazo rígido? 40 centímetros vale la columna, sería 20-20. Por lo tanto, le asigno en la barra brazo rígido 0,2, 0,2. Factor de rigidez 1. Me falta el diafragma rígido, pero para ello tengo que también generar el centro de masa. Para dibujar un nudo, estoy en la losa del piso 1, voy acá a dibujar un nudo especial y dibujo donde es la excentricidad accidental. Color amarillo, siguiente piso, siguiente piso. Ahí tenemos los tres centros de masa. Los tres centros de masa.
Escapamos. Y ahora vamos a generar los diafragmas rígidos. Para ello nos vamos a definir contracción de nudos, diafragma, nueva contracción. Y acá coloco techo 1. En Z no puede haber un acortamiento de dimensión por donde están los diafragmas. Nueva contracción, techo 2. Nueva contracción, techo 3. Una vez que he generado los 3 diafragmas de las losas de entrepiso, denominados techo 1, techo 2, techo 3, acepto. Como estoy en el piso 3, voy a seleccionar todos los nudos, incluido el centro de masa. Ahí está incluido el centro de masa. La selección solo de los nudos. Todos los nudos de las esquinas han sido seleccionados. Ahora le voy a asignar su diafragma rígido. En el nudo, su contracción. ¿Cuál? Techo 3, pero es diafragma. Techo 3, diafragma. Luego, bajo, selecciono todos los nudos incluido el centro de masa y le asigno ahora techo 2. Techo 2, diafragma. Y me falta el primer nivel. Bajo, selecciono todos los nudos, incluido el centro de masa, y le voy a agregar la asignación al nudo, contracción, techo 1, diafragma. Ya tengo los 3 techos. Este va a ser mi modelo general, por lo tanto lo grabo acá como modelo general. Es el problema 7. Página 19. Y le coloco acá modelo general del libro Diseño Sísmico de Edificaciones. Lo guardo. A partir de este modelo voy a realizar el resto de trabajos. Me indicaban que para el periodo en X, el centro de masa, el único grado de libertad que debe tener es desplazamiento en X. Selecciono entonces los centros de masa. 1, 2, 3. Los 3 centros de masa. Y acá le voy a asignar
restricciones, voy a asignar restricciones. El único grado de libertad es desplazamiento en X, traslación en 1. Nada más en todos los centros de masa. Luego voy a generar el estado de cargas para el periodo en X. Voy a definir estados de cargas y acá coloco periodo en X, otro, y adiciono. Carga muerta lo borro, solamente queda periodo en X. Luego voy a asignar la fuerza en X. Centro de masa, piso 3. Asigno carga en el nudo, fuerza. Periodo en X, la fuerza que se ha calculado para el piso 3 es 38.324. 38.324. Reemplazar no hay problema porque no hay ninguna otra fuerza. OK. Bajo un piso, selecciono de nuevo el centro de masa y le asigno la fuerza. Carga en el nudo, fuerza. Ahora en el piso 2 es 29.854. Y acepto. Reemplazar no hay problema porque no hay ninguna otra fuerza. No hay ninguna otra fuerza. Piso 1. Marco. Y le asigno lo mismo. Carga en el nudo. Fuerza. ¿Qué fuerza? 15.682. Ya está. Ahora lo que me queda es depurar. Voy a definir casos de cargas. Voy a borrar carga muerta, modal también, solamente el periodo como estático. Y luego voy a ver los grados de libertad. Grados de libertad. Para los grados de libertad voy a ir a análisis, opciones de análisis, y el único grado de libertad es desplazamiento en X, nada más. El único grado de libertad para el cálculo del periodo en X es desplazamiento en X. Acepto y grabo. Ahora es periodo en X. Ahí está, periodo en X. Lo guardo y lo voy a correr. Voy a correr con el triangulito y voy a verificar mi deformación. Acá está el estado deformado, lo dejo sin movimiento y estoy en el piso 3. Acá voy a ver los desplazamientos del centro de masa que me indicaban.
Acá, la estructura deformada, periodo en X, estado inicial, estado deformado. Cambio a milímetros y hago clic derecho sobre el centro de masa. 10.98 milímetros de desplazamiento elástico. Vamos a la página 25 y en la página 25 para el piso 3 desplazamiento en X del periodo también vale 10.98. Ahora voy a comprobar en el segundo piso. Bajo al segundo piso, hago clic derecho y es 9.41. También coincide. Bajo otro piso, clic derecho y es 6.62. 6.62. Luego esto se reemplaza en la fórmula general y se obtiene pues para el periodo informático 0.343 para el periodo en X y 0.426 para el periodo en Y. La desviación no debe pasar del 25% relacionado con el periodo normativo. Ahí concluye este problema.